Muy buenas noches, apreciados alumnos, colegas. Sean bienvenidos a este nuevo módulo del curso de especialización de los instrumentos de gestiones ambientales en el sector agricultura y riego, ¿no? En concordancia con con el nuevo reglamento de gestión ambiental del sector agricultura y riego. Vamos a dar inicio de una vez. Pido por toda su atención. Voy a compartir las diapositivas. Bien. Vamos a ver el día de hoy descripción del proyectos hidráulicos, datos generales y actividades. Y también vamos a ver el tema de la estructura de los proyectos, ¿no? De inversión pública y también cómo son las estructuras de los nuevos lineamientos, de los nuevos anexos que este nuevo reglamento nos da, ¿no? Y también vamos a ver características e identificación de impactos en el medio físico, biológico y social. Previamente a esto, sabemos que el decreto supremo 006-2024 tuvo que pasar más de 12 años para poder aprobarse y tener este instrumento que ayuda y facilita también a poder destrabar muchos instrumentos ambientales que han quedado paralizados o quizás que no se han concluido. Asimismo, estos procedimientos establecen un nuevo plazo también de adecuación, ¿no? Así como instrumentos de gestiones ambientales específicos. Y también se va a ver las concordancias y las sanciones que estas también van a ver, ¿no? A pesar de que hay una nueva normativa, aún así la entidad fiscalizadora, supervisora, en este caso me refiero a la UEFA, va a continuar realizando sus supervisiones, ya sean las regulares o también, en caso de que acontezca alguna denuncia o algún evento, las especiales, ¿no? Bien, vamos a ver ahora entonces cuáles son los términos, cuáles son las nomenclaturas nuevas que se tienen ahora con este nuevo reglamento. Vamos a ver un poquito de los conceptos. Actividades del sector agrario y riego, ¿no? A veces, a veces lo De ese conceptualizamos curso, ¿te acuerdas que nos íbamos a meter? Mira, yo he entrado y o hay seis también lo personas, ¿no? vemos No en sé la por qué no me parte quisieron dar la promoción, les convenía que de, alguien. a ver, la parte agrícola o también la parte de infraestructura. Pero sin embargo, hay otros tipos de actividades también que están incluidas, ¿no? Comprende operaciones referidas a la producción, transformación primaria, agrícola y pecuaria, las irrigaciones, afianzamientos hídricos, transformaciones primarias forestales, ¿no? Con exclusión de aquellas actividades comprendidas bajo la competencia de otros sectores, ¿no? Que conformen a la norma de materia. Vamos a ver también el componente auxiliar o complementario, ¿no? Es un nuevo término que dentro de ese reglamento se refiere a que comprende las instalaciones y o infraestructuras de la actividad del sector agrario y riego, que forman parte de la unidad productiva o se encuentra dentro de su área de influencia, contribuyendo a la finalidad de las mismas, las cuales pueden ser construcciones rurales, vías de accesos, entre otros asociados y afines. Buenas prácticas ambientales son acciones que desarrollan los titulares de los proyectos y o actividades para la conservación del ambiente, las que realizando cualquier actividad del sector agrario y riego, además de cumplir con todas las normas ambientales u obligaciones a las que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental, adopta la forma voluntaria prácticas de gestión ambiental optimizadas que redundan en la mejora de la actividad. Seguidamente, la certificación ambiental. Y nosotros todos conocemos, ¿no?, qué es la certificación ambiental, pero vamos a ver qué más incluye o a qué lo denomina el nuevo reglamento.
Es una resolución emitida por la autoridad ambiental competente, la cual aprueba los estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados o declaraciones de impacto ambiental. A través de estos tres instrumentos se otorga la certificación ambiental, ¿no? La misma que otorga también la viabilidad de proyectos de inversión propuestos. Asimismo, la certificación ambiental del proyecto de inversión propuesto establece obligaciones que se deben de cumplir o que debe de cumplir el titular, ¿no? Para prevenir y minimizar, y cuando no sea posible ello, restaurar y compensar, y también aplicar planes de mitigación, impactos ambientales significativos que podrían acontecer. Desbosque. El desbosque viene a ser el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método que conlleve a la pérdida del estado natural de recursos forestales, en áreas comprendidas en cualquier categoría de patrimonio nacional forestal para el desarrollo de las actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible. El estudio ambiental es el instrumento de gestión ambiental comprendido en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en cualquiera de sus tres categorías, ¿no? Declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semi-detallado o detallado. Impacto ambiental viene a ser una alteración positiva o negativa de uno o más componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto o actividad. El impacto ambiental negativo, significativo, son aquellos impactos o alteraciones ambientales que generarían efectos sobre uno o más de los criterios de protección ambiental. En total, sabemos que dentro del reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental existe un anexo, ¿no? El anexo 6, ¿no? Donde justamente están todos esos criterios ambientales: la salud pública, los recursos naturales, los ecosistemas, en general, ¿no? Y también la identificación y caracterización y valorización de estos impactos ambientales negativos requieren de un análisis cualitativo y cuantitativo profundo, así como de medidas de manejos ambientales que incluyan medidas preventivas, correctivas, de mitigación y cuando aplique medidas de compensación ambiental. El impacto ambiental es aquel impacto ambiental que puede ser prevenido, minimizado, restaurado, aplicando las respectivas medidas de manejo ambiental. La identificación y caracterización de dicho impacto se realiza sobre la base de un proyecto de inversión que incorpora en su diseño las disposiciones técnicas en materia ambiental, contenidas en la regulación ambiental general y sectorial vigente. Los instrumentos de gestión ambiental complementaria. ¿Cuáles son? Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el CEIA, o sea, los que no van a generar impactos, ¿no? Los que no están en el listado, el cual es considerado un instrumento complementario, ¿no? A dicho sistema y cuyas obligaciones deben estar determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que señala 27446, que es la Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento. Modificaciones de la actividad. Vamos a ver qué se entiende por modificaciones. Siempre y cuando se realice una incrementación, ampliar, excluir, variar o cualquier otro cambio sobre las actividades o componentes contemplados en una actividad del sector agrario y riego. Proyecto del sector agrario y riego. Es toda obra, actividad público-privado mixta que comprende el sector agrario y riego y que se prevé ejecutar, susceptible a generar impactos ambientales negativos. Incluye los proyectos de inversión que conforme el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, denominado INVIERTE-P, y los proyectos de investigación. Tierra de descanso o barbechos, aquellos que, como resultado del aprovechamiento racional, es aprovechada cíclicamente por su titular durante alguno o varios periodos vegetativos, a fin de contribuir a su no degradación y son además consideradas actividades en curso. El titular, ¿quién es el titular? Es la persona natural o jurídica de derechos públicos, privados, mixtos, consorcios o entidades que asumen la responsabilidad
¿no? La responsabilidad de la ejecución de un proyecto o actividad en curso del sector agrario y riego. Ellos son los titulares. Este presente reglamento es de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional para las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacional o extranjeras, titulares de proyectos y o actividades del sector agrario y riego. Además, las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, programas, proyectos, están también los órganos adscritos también al Ministerio de Agricultura y todos relacionados a las materias que lo contemplan. Los proyectos y actividades en el ámbito del sector agrario y riego son los referidos a la producción y transformación primaria agrícola. Recordemos eso. Son aquellos que tienen transformación primaria agrícola y pecuaria. Están también las irrigaciones, afianzamientos hídricos, transformaciones primarias forestales, con exclusión de aquellas actividades comprendidas bajo competencia de otros sectores, ¿no? Conforme a la norma de la materia. ¿Quiénes son las autoridades competentes en la gestión ambiental de los proyectos y actividades del sector agrario? En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Quien es la autoridad ambiental competente y quien gestiona también ambientalmente los proyectos y actividades del sector agrario. Y ellos son los facultados en elaborar los planes, programas, estrategias, normas, lineamientos que promuevan el aprovechamiento sostenible del recurso suelo de uso agrario, así también como la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y a la adaptación al mismo, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales evalúa y aprueba los estudios ambientales y los instrumentos ambientales complementarios, ¿no? Sobre los proyectos y actividades que resulten de su competencia y sus respectivas modificaciones y actualizaciones, los demás actos y procedimientos vinculados a dichas funciones. El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional, es el ente rector, ¿no? Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a la normativa vigente. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para el sector, para las inversiones sostenibles, conocido como SENACE, es el que se encarga, ¿no? Es la autoridad ambiental competente a cargo de la clasificación de los estudios ambientales, la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental detallado, ¿no? Del proyecto del sector agrario y riego, y también los estudios de impacto ambiental semidetallado, que incluye sus respectivas modificaciones y actualizaciones, como también los términos de referencia, plan de participación ciudadana y los demás actos o procedimientos vinculados a dichas funciones. Luego también el Ministerio de Cultura. En este caso es el ente rector para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situaciones de aislamiento o contacto inicial, ¿no? Ellos también forman parte de los quienes emiten las opiniones vinculantes, técnicas vinculantes, en los procedimientos de evaluación de estudios ambientales. Ahora, las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, ¿no? Ellos planifican, promueven, administran, controlan y fiscalizan el uso sostenible, conservación y protección de la flora y fauna silvestre. Además, aprueban los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y demás competencias que están en la Ley General de la Ley Forestal y Fauna Silvestre respectiva, ¿no? Básicamente, cada región cuenta con una autoridad regional forestal. Como podemos ver en la imagen derecha, parte casi media, ¿no? Donde vemos que las autoridades regionales forestales, ¿cuál es su función? Son administraciones de los recursos regionales. En el caso de CERFOR, ellos son los que dictan y los que realizan las normas, administrar los recursos y articular las políticas, ¿no? Y luego vienen las unidades, ¿no? Las unidades de gestión, también de forestal y fauna silvestre, ¿no? Ellos ven la gestión local de los recursos, ¿no? Luego también tenemos a LANA, ¿no? Que es el ente rector y la autoridad máxima técnico normativo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y ellos son responsables del funcionamiento del sistema.
en el marco del CEIA, emite también opinión vinculante a todos los estudios ambientales y también instrumentos de gestión ambiental complementarios, ¿no? O sea, puede ser el FITSA, el PAMA o el ACA, o las ITS. Luego también tenemos a este personaje, ¿no? El OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es el organismo, es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y se constituye como la entidad de fiscalización ambiental encargado de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental en el sector agrario y riego. Seguidamente está ahora CERFOR, es la Autoridad Nacional Forestal y Fauna Silvestre, ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, SINAFOR, y se constituye en una autoridad técnico-normativo a nivel nacional, encargada de dictar normas, establecer procedimientos relacionados a su ámbito. Y seguidamente tenemos también al CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es el organismo también adscrito al MINAM, ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SINAMPE, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, también como una entidad o uno, también ellos emiten opinión técnica vinculante, ¿no? Para los estudios ambientales o los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Luego también están las gerencias regionales de recursos naturales y gestión del medio ambiente, como en el caso de Pasco, ¿no? Que tiene su gerencia de recurso regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, el Apurímac también, la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, en el lado derecho superior, la región Lima también tiene su gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, la región Junín también cuenta con su gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, y entre otros gobiernos regionales también. Ellos son responsables de implementar el sistema regional de gestión ambiental, al fin de asegurar el cumplimiento de la política nacional del ambiente. Y cabe mencionar que el sistema regional de sistema de gestión ambiental, ¿cuál es su finalidad? Desarrollar, implementar y revisar y corregir la política ambiental regional y las normas que regulan su organización y funciones en el marco político e institucional nacional para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos naturales y bienestar de su población. El reglamento que estamos evaluando, revisando, tiene como objetivo principal regular la gestión ambiental de los proyectos de inversión y actividades del sector agrario y riego, de forma tal que se prevenga y minimice los impactos ambientales negativos, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad ambiental. Se debe tener en consideración que las actividades señaladas en el reglamento comprende tanto también la producción y transformación primaria agrícola y pecuaria, irrigaciones, afianzamiento hídrico y transformación primaria forestal. Cabe resaltar que el reglamento es de obligatorio cumplimiento a toda persona natural y jurídica, ya sean de derechos públicos, privados, titulares de proyectos y o actividades en el sector agrario. Asimismo, el reglamento establece expresamente que los proyectos y o actividades del sector agrario reseñadas en el listado de inclusión de proyectos sujetos al CEIA deberán contar con una certificación ambiental previo a su ejecución y debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. Vamos a ver ahora los plazos que nos da este nuevo reglamento. El MIDAGRI implementará en un plazo máximo de 180 días hábiles contados desde la vigencia del reglamento a la implementación de una plataforma digital que va a estar diseñada para impulsar trámites asociados a la evaluación y aprobación de estudios ambientales. Disculpe, ¿se escucha? A ver, por favor. ¿Se puede escuchar? A ver, por favor, Sí, confírmeme. profe, buenas noches, sí se escucha, se escucha. Ah, ya, perfecto, perfecto. Estimado Carlos, quizás hay un inconveniente. Si no, un poquito voy a levantar la voz, no se preocupe. Entonces, da 180 días hábiles
para que pueda crearse una plataforma digital, ¿no?, para hacer los trámites adecuados. Recordemos que todavía no está vigente o no se ha actualizado el TUPAC del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Por lo tanto, ahorita los instrumentos ambientales no está teniendo costo, ¿no?, de lo que menciona el nuevo reglamento, ¿no?, tanto el FICSA, el PAMA, el DAC o el ACITES, ¿no? Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, dentro de un plazo de 90 días hábiles contados desde la vigencia del reglamento, o sea, desde el 10 de julio de este año, deberá aprobar mediante una resolución de consejo la tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el reglamento. O sea, aproximadamente 3 meses, un poco más, REFA ya tiene que tener ya la tipificación de infracciones y las escalas de sanciones. Y una vez que se tenga esas tipificaciones, recién se van a poder realizar la identificación de los proyectos que generan impacto, ¿no? O sea, o también el listado de los estudios que van a generar impacto. Asimismo, se señala expresamente que los titulares de actividades en curso bajo competencia del sector agrario y riego que no cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado y que ya iniciaron ejecución antes de la vigencia del presente reglamento deberán solicitar a la autoridad ambiental competente el acogimiento para la adecuación ambiental de sus actividades en un plazo máximo de un año. ¿Sí? Un plazo máximo de un año. O sea, tienen hasta el próximo año, 10 de julio del próximo año, para poder regularizar todas estas documentaciones. De acuerdo a las disposiciones complementarias, también transitorias, se establece que los titulares de actividades bajo competencia del sector agrario y riego que no cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado, pero que ya iniciaron su ejecución antes de la entrada de vigencia del presente reglamento, deberán gestionar en un plazo máximo de un año la adecuación ambiental de sus actividades ante la autoridad ambiental competente, ¿no?, de acuerdo al formato detallado en el anexo 6. Luego de ello, no se aceptarán solicitudes de adecuación. Los titulares de las actividades en curso que no estén señalados en el anexo 2 del presente reglamento deben presentar la ficha técnica ambiental, que está comprendido en el anexo 6 de este reglamento. Y tiene un plazo máximo de 2 años contados a partir desde la admisión a trámite de la solicitud de acogimiento para la adecuación. Los titulares de las actividades en curso comprendidas en el ámbito del CEIA deben presentar un programa de adecuación ambiental, un programa de adecuación y manejo ambiental, conocido como PAMA, ante la autoridad ambiental competente dentro de un plazo máximo de 3 años contados a partir desde la admisión a trámite de la solicitud de acogimiento para la adecuación ambiental. Los titulares ahora que cuenten con un estudio ambiental o un PAM aprobado y que hayan realizado ampliaciones y modificaciones sin haber realizado el procedimiento de evaluación correspondiente, deberán presentar ante la autoridad ambiental el PAMA en un plazo máximo de 12 meses, contado desde la entrada de vigencia del reglamento. Finalmente, la tercera disposición complementaria, transitoria, establece que los DAC, ¿no?, aprobados serán equivalentes a los PAMAs, siempre y cuando cumplan con los umbrales, condiciones y parámetros de las tipologías establecidas en el listado de inclusión de los proyectos sujetos al CEIA, siendo aplicables las disposiciones del reglamento. De lo contrario, si no cumple con las condiciones, la DAC será equivalente a una ficha técnica ambiental y actividades en curso. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Vamos a ver acá la adecuación ambiental de las actividades en curso, ¿no? En el caso del reglamento que establece el nuevo plazo de adecuación, titulares de actividades en curso bajo competencia del sector agrario y riego que no cuentan con un instrumento ambiental, y otros son los que hayan realizado modificaciones y ampliaciones de sus actividades, pero sin contar con una modificación de su vida.
Veamos acá. En el caso de actividades que no cuenten con IGAS, ¿no? Pero que ya tienen una solicitud de acogimiento, ¿no? O sea, que ya están en actividad. Tienen hasta el 10 de junio del 2025 para poder regularizarlo. Pero para aquellas que han realizado modificaciones y ampliaciones todavía y no tienen IGA, en este caso no aplica. En el caso que tengan un IGA complementario, ¿no? Para el caso de actividades que no cuenten con IGA, entonces tienen que realizar su pago. En el caso que hubiese modificaciones, ampliaciones, pero sin IGA, igual involucra hacer un pago. El plazo de presentación, 3 años desde la admisión del trámite de la solicitud de acogimiento. Esas son para actividades que no cuentan con IGA. Y modificaciones y ampliaciones, pero sin IGA, ellos tienen hasta el 10 de junio del 2025 para poder regularizar. Respecto a los titulares de actividades en curso que no cuenten con un IGA, las medidas del PAMA deben implementarse en un plazo no mayor de 5 años, contado desde el día siguiente de su aprobación. Aquellos titulares que han realizado su ampliación y modificación de sus actividades sin contar con la modificación de su IGA deben sustentar la fecha de inicio de las ampliaciones o modificaciones, ya sea sustentando con boletas, facturas o imagen, ¿no? Y las medidas del PAMA deben implementarse en un plazo no mayor de 12 meses contado de su aprobación. La aprobación de un PAMA se realiza sin perjuicio a las sanciones y medidas administrativas que puede imponer la UEFA por no contar con el respectivo instrumento de gestión ambiental. Entonces, no hay que esperar a que todavía llegue el 9 de julio del 2025 para poder recién correr y regularizar, ¿no? Estamos expuestos, quienes tenemos actividades quizás que generen ciertos impactos, y si no tenemos el instrumento, el OEFA sí o sí va a proceder a realizar sus fiscalizaciones y por lo tanto nos pueden caer sanciones. Vamos a ver ahora para proyectos o actividades que no requieran contar con un IGA. Los titulares de los proyectos o actividades nuevas en curso que no generen impactos ambientales negativos, significativos, no se encuentren comprendidos en el anexo 2, ¿no? Que establece umbrales de proyectos que no requieran la presentación de un IGA, deben presentar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego una ficha técnica ambiental. En caso de actividades en curso, en donde sea aplicable la ficha técnica ambiental, el titular tiene plazo hasta el 10 de junio del 2025 para presentar la solicitud de acogimiento. Luego de ello, se deberá presentar una ficha técnica ambiental en un plazo máximo de 2 años, contado desde la admisión a trámite de la solicitud de acogimiento para la adecuación ambiental. Y los proyectos y actividades que no generen impactos ambientales negativos, significativos, y se encuentren en las condiciones y por debajo de los umbrales del anexo 2 del reglamento, no requieren la presentación de ningún IGA, ni de la ficha técnica ambiental. No obstante, los titulares deberán cumplir con las disposiciones técnicas ambientales y las normas ambientales vigentes. Respecto a la modificación de los estudios ambientales, ¿no? Si yo quiero ampliar, quiero realizar alguna actividad nueva, ¿no? En el anexo 1 de este presente reglamento se listan aquellos supuestos que no requieren la modificación del estudio ambiental. Sin embargo, el titular deberá comunicarlo al MIDAGRI y al OEFA en un plazo máximo de 15 días hábiles previo a su implementación. En el caso de MIDAGRI, determine que la modificación implica un cambio de la categoría del estudio ambiental, se asignará una nueva categoría y de corresponder se solicitará la aprobación de los términos de referencia. La modificación no comprende la regularización, adecuación o incorporación de componentes, actividades, procesos que no se encuentren contenidos en el estudio ambiental aprobados o en sus modificaciones. En caso se requiera modificar las actividades que cuentan con un PAMA y que la misma vaya a generar impactos ambientales negativos no significativos, el titular deberá presentar previamente un informe técnico sustentatorio, un ITS. En caso la modificación prevea la generación de impactos ambientales negativos significativos,
el titular deberá presentar el estudio ambiental de acuerdo a la categoría establecida en la clasificación anticipada, o sea, tiene que hacer todo el procedimiento. Recordemos que realizar la clasificación anticipada, ¿no?, o la evaluación preliminar tiene un costo más o menos un poco más de 9.000 soles, ¿sí? Entonces hay que evitar esto, hay que evitar. Hay que evitar en el sentido en que hay que revisar bien la normativa, hay que ver el caso también y tener toda evidencia, toda documentación que pruebe, ¿no? Que no se ha podido afectar a los recursos naturales o al medio ambiente y entre otros. Y también hay disposiciones adicionales, ¿no? Se declarará improcedente los estudios ambientales de los proyectos cultivos agrícolas en tierras de cobertura forestal, cuyo estudio de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor determina una capacidad de uso mayor forestal y para protección. Obviamente, ¿no? Si está dentro de una capacidad de uso mayor de mayor forestal, la protección no va a proceder. No va a proceder esos estudios. Ahora, el titular debe de actualizar el estudio ambiental al 5º año de iniciada la ejecución del proyecto o actividad. De iniciada la ejecución, ¿ah? En caso de que el titular determine que no corresponde actualizar el estudio ambiental, debe presentar una comunicación al MIDAGRE o al OEFA, ¿no?, en un plazo de 60 días hábiles previos al cumplimiento del plazo de 5 años, ¿no? Cabe resaltar que la actualización no comprende la regularización, adecuación o incorporación de componentes, actividades, entre otros, que no se encuentren aprobados en el estudio ambiental. Entonces, una vez que se haya aprobado, el titular debe actualizar el estudio ambiental al 5º año de iniciar la ejecución del proyecto de actividad. En caso que el titular determine que no corresponde, o sea, digamos, ya concluyó la actividad o se cierra, o solamente fue temporal y para empezar una nueva infraestructura o una nueva actividad, ¿no?, cumpliendo desde cero, en esos casos podría ser, ¿no? Los compromisos sociales que acuerde voluntariamente el titular con la posterioridad a la aprobación de los IGAS deben ser comunicados al MIDAGRI y al UEFA. Se podrá otorgar incentivos a aquellos titulares que implementen medidas, procesos o inversiones con la finalidad de reducir, prevenir la contaminación ambiental y adicionalmente a lo estipulado en el IGA aprobado, las cuales podrán ser fiscalizables por el UEFA. Vamos a ver ahora, ya hemos hecho un resumen previo, ¿no?, de lo que está en todo el nuevo reglamento de gestión ambiental. Tenemos los plazos, tenemos los tipos de instrumentos que se van a aplicar, en qué situaciones, en qué condiciones. Pero también sumemos esto, hace poco más, el 22 de octubre de este año, se publicó un nuevo listado a través de la resolución ministerial 347-2024 MINAM, ¿no?, que modifica el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Vamos a ver qué de nuevo nos trae. Respecto a los cultivos, nos menciona, respecto a cultivos agrícolas, aquellos cultivos agrícolas desarrollados de forma intensiva y una superficie mayor a 50 hectáreas requerirá contar con un instrumento de gestión ambiental. En cambio, aquellos desarrollados en superficies menores a 50 hectáreas, solo si cumplen con ciertas condiciones. Sí, los que tengan mayores de 50 hectáreas requieren un instrumento de gestión ambiental. Y tenemos casos, vamos a ver. Luego, infraestructuras hidráulicas de riego y o afianzamientos hídricos. Se excluye de la obtención de un IGA aquellas obras de defensa ribereñas que consideren como insumo principal la roca, ¿ok? Ese es el primer término. Luego, aquellos que tengan como finalidad la prevención ante eventos extremos. Caso de actividades de emergencia, por ejemplo, actividades de emergencia, entonces no incluiría desarrollar un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Se entiende porque está haciendo eso por una actividad de emergencia y también porque se utiliza el insumo principal, que es la roca. Tenemos el segundo, entonces, cambios que se ha introducido, ¿no? El tercero, proyectos que se localicen al interior de las áreas naturales protegidas o que están dentro de su zona de amortiguamiento, áreas de conservación regional,
ecosistemas frágiles, sitios Ramsar o áreas con presencia de restos arqueológicos que requieran contar con IGA, a excepción proyectos, actividades o servicios de inversión pública relacionados a la siembra y cosecha de agua, recuperación de servicios ecosistémicos, obras de defensa ribereña cuya construcción considere como insumo principal la roca, o aquellos proyectos de inversión pública de defensa ribereña que tenga por finalidad la prevención ante eventos extremos. Proyectos de inversión pública de mantenimiento o mejoramiento de obras de infraestructura hidráulica menores existentes de capacidad y o conducción de agua superficial menores a 2 metros cúbicos por segundo o aguas subterráneas menores a 0,06 metros cúbicos por segundo. Como también está el fortalecimiento de capacidades e innovación tecnológica. ¿Sí? Entonces, este es el nuevo listado, las nuevas actividades que se han dado hace poco más. Asimismo, la norma establece que los titulares de los proyectos de inversión del sector agrario y riego que no requieran contar con IGA deben presentar su ficha técnica ambiental, ¿no? Es lo más breve, rápido de evaluación y no tiene costo todavía. Asimismo, los titulares de los proyectos de inversión del sector agrario y riego que no se encuentren sujetos al CEIA deben de cumplir con la normativa para la gestión integral de residuos sólidos, áreas naturales protegidas, recursos hídricos, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación y construcción, y así como las demás normas ambientales aplicables. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Tenemos entonces, hemos visto la nueva actualización del listado de proyectos sujetos al CEIA, ¿no? En este caso del sector agricultura. Vamos a ver ahora el caso práctico, ya vamos a entrar al caso práctico de una ficha técnica ambiental. Al lado izquierdo tenemos un oficio que es presentado por la Municipalidad Distrital de Huanta. La entidad, en este caso, el representante legal o la autoridad legal, quien va a presentar es el señor alcalde, ¿no? Y donde presenta aquí, ¿no? Asunto. Presento ficha técnica ambiental del proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego, captación Matipucyo hasta la Lucma, en el sector de Ranca del distrito de Huata, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. ¿Ok? Se hace la presentación. Vemos las consideraciones, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted en calidad de su titular de inversión del proyecto tal, con CIU 2470627, ¿no? Y haciendo la entrega de la ficha técnica ambiental para su revisión y o evaluación de dicho proyecto de inversión. En ese sentido, remitimos dicho instrumento por la mesa de parte virtual, ¿no? De MIDAGRI, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, ¿no? Y a su vez se adjunta el enlace en Drive que ha consignado la información de la ficha técnica ambiental, tanto inversión editable como PDF, ¿no? Y este es el enlace, ¿no? Lo firma el alcalde, pero veamos en el artículo 12, ¿qué nos dice, no? O sea, ¿cómo se sustenta? Requisitos y condiciones para admisibilidad. La solicitud de evaluación de un estudio ambiental o un instrumento de gestión ambiental, en este caso el FIXA, complementario y sus respectivas modificaciones, ¿no? Debe de cumplir los siguientes requisitos. Primero, solicitud de acuerdo al formato o formulario en versión digital y o versión física y o copia legible aprobado por la autoridad competente. Un ejemplar en versión digital o en versión física y o en copia legible del estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario. La modificación o actualización según corresponda de acuerdo a los términos de referencia. Bueno, viene después declaración jurada del profesional o empresa consultora en versión digital y o versión física y o copia legible mediante la cual se aclare
que cumple con las condiciones para elaborar el estudio ambiental, según corresponda. Indicar la fecha, número de recibo de pago por derecho de trámite, en caso corresponda. Bueno, hasta ahorita no tenemos un costo. Los estudios ambientales de categoría 2 y 3 deben contener un resumen ejecutivo en versión digital, versión física o copia legible. Documentación en versión digital y o versión física y o copia legible que acredite que antes de la presentación del estudio ambiental se ejecutó el proceso de participación ciudadana, según corresponde. Entonces, estos son los requisitos, de acuerdo al artículo 12 del reglamento de gestión ambiental del sector agrario y riego. Bien, entonces comenzamos con este primer anexo en la ficha técnica ambiental para proyectos del rubro de irrigación y afianzamiento hídrico. Permítanme un ratito. Sí, acá está. Comienza con datos generales, ¿sí? Datos del titular, ¿no? El titular proponente, el alcalde, representante legal, en caso hubiera, la dirección y domicilio legal, en este caso de la municipalidad o gobierno regional o entidad pública, el RUC o DNI, básicamente el RUC, teléfono en la institución y en el departamento, provincia y distrito o localidad donde se encuentra, como también el correo institucional de la municipalidad. El segundo paso es datos de la consultora ambiental, si fuese realizado por una consultora persona jurídica, ¿no? En caso que sea realizado por un profesional responsable o una consultora persona natural, ¿no? Que esté registrado al SENACE, puede poner sus datos aquí, ¿no? Nombre, dirección, profesión, DNI, colegiatura, teléfono, correo, ¿no? Ahí ya va a poner sus datos. Veamos acá la declaración jurada. Luego de esto viene la declaración jurada. ¿Se acuerdan que vimos en los requisitos? Por ejemplo, acá. Declaración jurada. De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, quien suscribe, ¿no? López Chilca Miguel Edison, identificado con DNI tal, profesión ingeniero ambiental, con registro de colegiatura tal, del Colegio Profesional de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Ancash Huaraz, ¿no? Y dice la estructura, ¿no? Validado para el ejercicio profesional con domicilio tal, ¿no? A cargo de la elaboración de la ficha técnica ambiental del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego, Captación Matapuquio hasta el Lucma, en el sector de Ranca del distrito de Huata, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, ¿no? Manifiesto que la presente declaración jurada se otorga en aplicación del principio de presunción de la veracidad regulado en el inciso 1.7 del artículo 6, perdón, del artículo 4 del título preliminar del TUO de la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Legal, aprobada por Decreto Supremo 004-2019 Justicia, ¿no? Asimismo, declaro tener pleno conocimiento de que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego y las autoridades interesadas podrán efectuar la verificación y fiscalización posterior respecto de la presente declaración jurada, ¿no? Del mismo modo, declaro que en caso se compruebe fraude o falsedad de la presente, asumiré las responsabilidades administrativas, civiles, penales y que hubiera lugar, ¿no? La fecha, lugar, día, mes y año, ¿no? Y la firma del profesional. Luego les voy a pasar la declaración jurada en formato editable, no se preocupen, pero este es el segundo paso, ¿no? Luego viene acá la declaración jurada, ¿no? Luego viene la descripción de proyectos del rubro de irrigaciones y afianzamiento hídrico, ¿no? Ese es uno de los 6 anexos que tiene este reglamento, ¿no? Como ustedes verán, tiene un código de proyectos de inversión, ¿no? El famoso CIU, ¿no? Donde acá también va el nombre del proyecto, las coordenadas de la ubicación, este, norte, el objetivo del proyecto, el departamento,
la provincia, el distrito, la localidad. Periodo de ejecución, ¿cuánto tiempo? De acuerdo al calendario, ¿no? Es por eso que de preferible se tiene que realizar cuando se tiene el expediente ya hecho. Me ha ocurrido también que está a la mitad y no se puede concluir. Hay información que no se puede presentar este instrumento complementario, no se puede presentar porque no tengo toda la información, ¿no? Definitiva. Vida útil en años y número de trabajadores. Luego viene autorizaciones y o permiso, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se debe poner? Es el código, o en este caso el número de resolución de la disponibilidad hídrica. Estamos hablando de rubros de irrigaciones y afianzamiento hídrico, ¿no? La resolución del ANA, ¿no? De la disponibilidad hídrica que tiene el proyecto, ¿no? En caso que incluya también, y que incluye, ¿no? El certificado de insistencia de restos arqueológicos según corresponda, ¿no? Si es que hubiese, o que eso en caso que se haya realizado, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Tenemos acá en la resolución, ¿no? Tenemos también acá la resolución del Ministerio de Cultura, ¿no? El CIRA. El proyecto se ubica en un área intervenida. Sin embargo, se está tramitando el CIRA con CUT 2024 31452, ¿no? Asimismo, en el expediente se considera el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? O sea, se da una previa en qué situaciones está en asuntos de restos arqueológicos, ¿no? En temas de cultura, ¿no? Luego viene infraestructura hidráulica menor, que comprende obras de captación y conducción cuyos caudales sean menores a 2 metros cúbicos por segundo. Recordemos que en caso que exceda, ¿no? Y ya lo hemos visto también en la actualización, entonces va a tener que proceder con un EVAP, ¿no? O sea, hacer todo el proceso de clasificación y todo lo que implica, ¿no? Superficie a beneficiar, 154.99673 hectáreas. Tipo de riego, gravedad, número de captaciones, una, longitud del canal, 44.23 kilómetros, y el caudal de diseño de infraestructura es de 1.8527 metros cúbicos por segundo, captación, y caudal de conducción, 0.2267 metros cúbicos por segundo. Luego viene otra información adicional. Infraestructura hidráulica mayor que comprendan obras de almacenamiento, presas con capacidad de almacenamiento menores a 3 millones de metros cúbicos. Si tiene 3.001, no va a proceder, ¿no? Entonces los requisitos son 2 metros cúbicos por segundo en temas de captaciones y en temas de almacenamiento, presas, 3 millones de metros cúbicos. ¿Sí? Recordemos eso. Infraestructuras hidráulicas menores que comprendan obras de captación y conducción cuyos caudales sean menores a 2 metros cúbicos por segundo. Tienen que ser menores a 2 metros cúbicos por segundo, ¿no? La información aquí: superficie irrigar, tantas hectáreas, tipo de riego del sistema, número de captaciones, longitud del canal, caudal de diseño y de infraestructura, ¿no? Nos da de captación y de conducción. Luego viene proyectos o inversión que implique obras de defensa ribereña o canalizaciones de quebradas, sin modificaciones de cauce de ríos, quebradas o cuerpos de agua. Tipo de fuentes de agua, quebrada, río, etc. Nombre de la fuente del agua. Tipo de defensa ribereña, ya sea espigón, gaviones, etc., ¿no? Su longitud, insumos principales, ya sea porcentajes o volúmenes, ¿no? Rocas o en este caso que sean a través de canales, ¿no? O materia de distintos de roca, que sea con revestimiento u otro, ¿no? El margen, ¿qué margen está? ¿Izquierda o derecha? Vamos a ver ahora proyectos de drenaje y desalinización de suelos para la recuperación y ampliación de frontera agrícola menores a 50 hectáreas. En este caso, tenemos áreas a afectar, a drenar o desalinizar. ¿Cuántas hectáreas? Longitud de drenes, cuerpo receptor de drenaje, ríos, sequías, tren, principal uso u otros, volumen de agua utilizada, uso de insumos, ya sea cal u otros insumos, acciones de reuso y o reaprovechamiento, ¿no?
ya sean restos orgánicos, aguas residuales, entre otros. Seguidamente también tenemos la descripción de los componentes actuales. Descripción de los componentes, ya sean la cantidad, las coordenadas donde se encuentran, las dimensiones, características de infraestructura, como también descripción de las actividades por etapas del proyecto, ¿no? Desde la planificación, construcción, cierre de obras, operación, mantenimiento y cierre de proyecto, ¿no? Nos menciona acá algo bien claro: completar el cuadro con las actividades que correspondan por cada etapa del proyecto, ¿no? O sea, planificación, construcción, entre otros. En caso la etapa de operación y mantenimiento esté a cargo de los beneficiarios, o sea, de la población, de la comunidad o del centro poblado, especificar y adjuntar acta de compromiso de los operadores. Eso es muy importante, ¿ah? Veamos el caso acá. Un ejemplo, ¿no? Descripción de los componentes actuales. Los componentes: captación, cantidad, una unidad, las coordenadas en UTM y las características de la infraestructura. Veamos el caso. Existe una captación rústico en mal estado donde los usuarios de riego realizan un mal manejo por desconocimiento. No pueden regular la cantidad necesaria del agua para el riego. Toma lateral. Son en total 115 tomas laterales. Las coordenadas se encuentran en el plano de estructuras existentes, adjuntos en el anexo número 2. Se ha podido encontrar 115 tomas laterales, rústicos, generando conflictos sociales por la falta de regulación del agua o pérdidas afectando derrumbes de áreas de cultivo. Ahora vamos a ver la descripción, este ejemplo de descripción de las actividades por etapas de proyecto. La primera, la planificación, ¿no? La que hemos visto. En actividades a desarrollar, gestión administrativa, ¿no? ¿Cuál es la descripción de esta? Corresponde a tomar acuerdo con las autoridades sobre la contratación de trabajadores, disponibilidad de servicios, definir los roles, competencias, establecer los canales de comunicación necesarios para el inicio de la obra. También comprende la concentración de personal, inducción y complementariedad, ¿no? Requisitos exigidos por la ley. Luego viene el cartel de obra, ¿no? Identificación de la obra, y que corresponde a la instalación del cartel de obra, que será preparado de madera y contendrá la información pertinente, ¿no? Y incluso hay una estructura, un diseño estándar ya que tiene, ¿no? Seguidamente viene el almacén y caseta de guardianía. Esta partida comprende los costos de almacenamiento para materiales, instalaciones sanitarias o energías y otros que faciliten la comodidad y la eficiencia del personal. Luego también están los recursos, insumos y descargas al ambiente durante todas las etapas del proyecto, ¿no? Tenemos los insumos, por ejemplo, ¿no? Cemento, fierro, arena, cal, madera, explosivos, otros elementos empleados, ¿no? Vamos continuando. ¿En qué etapa se va a utilizar? ¿Qué cantidad? ¿Y qué características de peligrosidad tiene, no? Luego vienen los recursos para actividades de recursos. Agua, energía, combustible, entre otros, ¿no? La cantidad al día, mes y año. Y descripción del uso. Y también actividades, componentes y o procesos que generan la descarga, ¿no? Los efluentes, las emisiones, ¿no? Y acá vamos a describir: la carga del contaminante debe estar sustentada en un informe de monitoreo e indicar cuál es el cuerpo receptor. Veamos acá un ejemplo. Insumos, ¿no? Como hemos visto. Tenemos piedra seleccionada, tenemos arena gruesa, estacas de madera, madera tornillo, cemento, pintura esmalte, imprimante para juntas, yeso de bolsa de 25 kilos y cal hidratada, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver en qué etapa está: construcción, ¿no? Es donde se almacena, donde se junta más material, ¿no? La unidad también, la cantidad, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas de cada insumo, y las características de peligrosidad, ¿no? Reactivo, inflamable, tóxico, corrosivo. Ahora, esto básicamente, estas características de peligrosidad, como también su procedimiento de acciones, las podemos ver, ¿no? Las conocidas como las fichas MSDS, ¿no?
Y entonces tenemos, de esta manera es donde se va a desarrollar. ¿De dónde saco los insumos? Costos y presupuestos. Sí, de ahí lo vamos a ver, no se preocupe. Costos y presupuestos. Ahí saco todos esos insumos. Efluentes, ¿no? En este caso ya se ve de acuerdo a fórmulas, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Uso de los servicios higiénicos. Cantidad de efluente estimado, considerado según Mara y Cain-Cross. Una persona genera 1,8 litros de materia fecal diariamente, que determina la cantidad promedio de efluentes fecales según la fórmula, ¿no? Ya, entonces es 1,8 litros. Y se estima un total de 2.252,4 litros de efluentes a generarse durante la intervención del proyecto. El cuerpo receptor del agua será el suelo, el cual será ubicado en el terreno firme y libre de inundaciones. Asimismo, la distancia mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de establecimiento será 15 metros. Emisiones, las fuentes de emisiones será debido al uso de maquinarias, las cuales ante el ingreso de obra deberán contar con la revisión técnica correspondiente. Dichas maquinarias se utilizarán en actividades específicas. Entonces ya tenemos los efluentes y las emisiones. El cronograma de ejecución del proyecto, bueno, esto básicamente es del mismo proyecto, ¿no? No hay otra información de sacar, sino del mismo proyecto, del mismo expediente, ¿no? La etapa de planificación, las actividades que se van a hacer. Bueno, en esta parte se va a ordenar, ustedes mismos lo van a ordenar. La etapa de construcción, etapa de operación y mantenimiento, y cierre del proyecto, ¿no? Va por cada mes, año, si en caso fuese un proyecto grande, ya se especificaría cada uno de estos, ¿no? Luego vienen las características del medio físico, biológico y social. La línea base, ¿no? Caracterización del medio físico, biótico, social, cultural, económico del área circundante del proyecto. Nota, adjuntar el mapa del área del proyecto que incluya la ubicación de sus componentes principales y auxiliares. Genial. Medio físico, tenemos topografía pendiente, clima y meteorología, hidrografía y hidrología, características del suelo y otros, ¿no? Medio biológico, flora terrestre y caótica, fauna terrestre acuática y ecosistemas. Medio social, económico y cultural, actividades económicas principales vinculadas a las zonas de adyacentes de las actividades en curso y actores involucrados. Bien, en este caso, nosotros nos vamos a tomar esta información, si bien es cierto, es en campo, pero también vamos a poder, tomar información en este caso, de los instrumentos o herramientas de gestión de información geográfica, ¿no? En este caso el ARIES, o en otro caso también puedo decir Google Pro, o puede ser QGIS. Vamos a ver este caso de acá. A ver, a ver. Veamos un caso de un río, ¿no? De defensas ribereñas. Permítame un segundo, acá está. Acá lo tenemos. Tenemos identificada el área de influencia directa, ¿sí? Tenemos acá lo que es en verde, que es el área de influencia indirecta, ¿no? Lo delimita los cerros en este caso. Y la área de influencia directa, ¿no? Está determinada justamente por este canal, ¿no? Lo que está con amarillo. Ahora, nosotros, si bien es cierto, bueno, quienes conocemos el tema de utilizar este programa de ArcGIS, ¿no? O los similares, podemos tener los famosos plantillas o los shape que nos puede ayudar a poder identificar, ¿no? Y hay información que está en los diferentes medios, ya sea en los CIARs de los gobiernos regionales, o también hay páginas también que pueden facilitar esa información. Entonces, veamos acá en el caso, ¿no? A ver, zonas, la cobertura vegetal. Sí, vamos a ver la cobertura vegetal. Está denominada como agricultura costera y andina. ¿Sí?
Toda esta parte morada considerada dentro eh, dentro de la cobertura vegetal, ¿no? Denominada como agricultura costera y andina, ¿no? Lo que está en morado. Y lo que está en verde es denominado como matorral arbustivo, ¿no? Y de acuerdo a esto, yo puedo hacer las delimitaciones, ¿no? Trabajando, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hacemos las delimitaciones y podemos sacar qué porcentajes, ¿no? Están dentro de lo que es agricultura costera andina, qué cuánto de área tiene, ¿no? Como también el matorral arbustivo, ¿no? Y también vamos a usar otra plantilla, otro shape, que es las zonas de vida, ¿no? Que está dentro del área de influencia indirecta y directa, denominada estepa espino montano bajo tropical, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo tener esta información. Como también de campo, puedo también tener acá la información de precipitaciones máximas, mínimas, cobertura del suelo, climas, ¿no? Y una variedad de información. Entonces, esa información básicamente la podemos trabajar en esta herramienta, ¿no? El ArcGIS. Previamente, es importante conocer el lugar, ¿no? Conocer el lugar, hacer un levantamiento de información, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y puedo ver aquí claramente, bueno, es una quebrada, está a una altitud de, a ver, también, un poquito lento está, ya está una, bueno, no me menciona altitud, pero está identificada en un lugar donde hay actividad agrícola, donde también hay efluentes, no hay mucha, es una topografía no accidentada, ¿no? Entonces yo puedo determinar muchas cosas ahí. Y también puedo ver, de acuerdo acá, en las diferentes plantillas, ¿no? Las zonas de vida, las coberturas vegetales, ¿no? Como le mencioné, y los diferentes eh, aspectos que pueden haber en esa zona, ¿no? Bien, apreciados alumnos, nos vamos a quedar allí. La siguiente clase, el día de mañana, si no me equivoco, vamos a continuar ya con más casos. Los invito a que vayan revisando, en este caso, proyectos que ustedes tengan. Igual así, vamos a ver mañana varios casos, tanto de embalses, vamos a ver canalizaciones, siembra y cosecha de agua, ¿sí? Vamos a hacer mañana todo lo que es práctico ya. No sé si habrá alguna consulta o duda. Estamos encantados de poder responder antes de poder concluir. Mientras tanto, les voy a ir pasando esta información, ¿sí? De los proyectos que vamos a ver el día de mañana. Por favor, revísenlo para que me ayuden también a poder consolidar esta ficha técnica ambiental que la vamos a estructurar juntos. Y también algunos aspectos físicos, biológicos, básicamente en línea base, ¿no? Para que pueda ser fácil también y me apoyen, ¿no? Para poder desarrollarlo. Bien, en todo caso, nos estamos viendo el día de mañana. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana. Muchas gracias.